Hermanos y amigos, qué bendición poder saludarles. Gracias por estar con nosotros en nuestra lectura bíblica matutina. En este día vamos a dar inicio al capítulo 41 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. Así que yo le invito para que lea con nosotros o nos escuche. A la hora que nos esté usted mirando o escuchando, queremos enviarle un saludo. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos. Es muy grato recibir sus saludos y desde luego gracias por compartir la lectura con sus contactos. Pero sobre todo, queremos agradecer sus oraciones. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Así que el día de hoy le pido que pongamos atención a lo que dicen estos primeros 7 versículos del capítulo 41. Vamos a ver aquel momento cuando inicia el ascenso de José finalmente al lugar donde Dios quería que estuviera, para que desde ese lugar junto al faraón pudiese ser bendición para el país de Egipto, para su propia familia. Y bueno, vamos a ver cómo el Señor opera, hermanos y amigos. Así que si ya está listo, lea con nosotros o escúchenos, repito, Génesis 41, 1 al 7. Y queremos nuevamente agradecerle que nos esté escuchando, que nos esté mirando y que nos escriba. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Y bueno, nos damos cuenta, lo que dice la Escritura, que justamente habían pasado 2 años más que José estaba en la prisión. Tal vez, hermanos y amigos, los años más tristes de su vida. Pues como sabemos, está lejos de su hogar, de su país, de su familia, de su padre. No sabía él a estas alturas si su padre aún vivía. Y todavía pues sabemos que estaba en la cárcel injustamente. Habían pasado 13 años en Egipto. Usted puede darse cuenta, una buena parte de la vida de cualquier persona. 13 largos años en un país extranjero, en un país sin familia, y por lo visto y por lo que leemos y por lo que comprendemos, en realidad José estaba en una situación, pues para muchos podría ser que era su final. Pero vamos a ver que todo comienza cuando José pudo entender el sueño del copero y el sueño del panadero. Desde luego, el panadero pues no tuvo mucho que hacer en cuanto salió. Sabemos que José mismo le había dicho que moriría. Pero el copero del rey volvió a su puesto, volvió a su lugar de privilegio. Y al parecer, durante esos 2 años, se había olvidado de José. Quizás José se preguntaba si algún día llegaría a ser libre de nuevo. ¿Cuándo llegaría ese día de su libertad? Pero ya había llegado finalmente la hora señalada. No por el copero, no por Faraón, sino por Dios. Dios había dicho que ahora era el momento, que había llegado la hora señalada para que José salga de la cárcel y sea llevado ante Faraón. De manera que cuando llegó la liberación de José,
podemos decir que llegó de manera súbita e inesperadamente. Hermanos y amigos, y Dios nuevamente va a utilizar un sueño, por medio de un sueño, y esta vez fue un sueño que tuvo el faraón. El lugar del sueño no era extraño. Primeramente, el faraón estaba de pie a la orilla del Nilo, lugar que conocía perfectamente Faraón. Ese río que trae vida a ese país y que el 95% de su territorio es desierto de ese país, pero ese río justamente lo conocía muy bien Faraón. Pero lo que ocurría en el sueño era muy poco usual. El río era muy familiar, pero lo que sueña además del río es algo poco usual. Habla de 7 vacas gordas y hermosas que subían del río y pasían a la orilla. Luego en el sueño Faraón vio otras 7 vacas enjutas de carne y de feo aspecto, que también subían del río, pero en vez de pasar junto a la orilla, se comían a las vacas gordas. ¿Usted se imagina esa impresión en ese sueño? El rey sabía que las vacas son animales vegetarianos, no carnívoros. Eso hace más difícil el sueño. Además, después de que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, quedaban tan flacas como antes. El sueño realmente era tan extraño y perturbador que interrumpió el descanso del faraón. Pero bien, dice que logró reconciliar el sueño y vuelve a tener nuevamente otro sueño similar al primero, pero aún más extraño. Habla de 7 hermosas espigas que crecían de un tallo. Después de ellas brotaban 7 espigas delgadas y devoraban a las espigas de buen tamaño. Las espigas marchitas se comían a las otras espigas gruesas y llenas. ¡Qué raro! Y al igual que en el primer sueño, las buenas espigas vinieron primero, solo para ser destruidas por las malas. De nuevo, el sueño fue tan real y su mensaje tan extraño que perturbó al propio rey. Y ahí veremos qué sucedió a la mañana siguiente, pero eso lo vamos a considerar el día de mañana, justamente en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, hermanos, yo les invito y amigos que demos gracias a Dios y oremos y veamos que Dios nunca se olvida de sus promesas y que cuando Dios señala el tiempo, Él va a utilizar los recursos que le plazcan para que cumpla sus propósitos en nuestra vida. Así que yo le invito a seguir confiando en Dios y a seguir confiando en sus planes, pero mantenernos firmes y obedientes a su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Te pedimos, Señor, que apliques tu palabra a nuestra vida. La ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles en tus promesas. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Aquí les esperamos el día de mañana para continuar con este hermoso capítulo 41. Y vamos a considerar qué pasa con José una vez que es sacado de la cárcel y traído al rey para que interprete su sueño. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.